Incautación de bienes del narcotráfico a favor del Estado costarricense, que a su vez los utiliza en diferentes escenarios. Don Fernando Ramírez es el director del Instituto Costarricense de Drogas y está con nosotros para conversar de una incautación histórica. Ya cumplido el debido proceso, ya cumplido todo el trámite, una casa de habitación que fue propiedad de un abogado que fue sentenciado y se realizó toda la gestión correspondiente, le permite hoy a el Estado costarricense de hacerse de una casa, y eso es un hecho novedoso, porque hasta el momento pues estábamos hablando de la incautación de bienes, fincas, apartamentos o oficinas grandes, edificios, pero no una casa habitación. Así que, don Fernando, gracias por atendernos y explicar de qué se trata este hecho que en realidad viene a dejar claro que la lucha contra el narcotráfico se toca donde se debe, que es en los bienes, y que los ciudadanos tenemos que prestar atención a lo que hacemos. Así que gracias por atendernos, don Fernando. Muchas gracias a usted, Richard. Efectivamente, el ICD ha tomado posesión de un bien inmueble. Esto es una casa de habitación que se localiza frente a los tribunales de justicia de Alajuela, lugar en donde la persona imputada y hoy sentenciada a 8 años de prisión se dedicó al cultivo y suministro de marihuana. Desde la azotea de dicho bien inmueble se podía ver el cultivo de esta marihuana. Las autoridades judiciales lo tenían al puro frente, lo podían observar. Y precisamente como este era el lugar en donde se desarrollaba esta actividad ilícita, un tribunal de la República dispuso el comiso a favor del Estado y de acuerdo con la ley 8204, cuando se trata de asuntos relacionados con el narcotráfico, la legitimación de capitales o el financiamiento del terrorismo, estos pasan al Instituto Costarricense sobre Drogas, quien tiene a su cargo la administración de los bienes. Este bien inmueble, como le señalaba, tiene un área de 457 metros cuadrados. Estaba distribuido en la primera planta para fines comerciales, la segunda planta como casa de habitación, y en la azotea era precisamente en donde se tenía el invernadero, desde donde se cultivaba la marihuana. De acuerdo con un avalúo que realizó el Instituto Costarricense sobre Drogas en septiembre del año pasado, esta vivienda tiene hoy un valor de 168 millones de colones, que será la base sobre la cual se procederá con la subasta, misma que esperamos poder realizar a partir del mes de julio del presente año. Esto demuestra que, en efecto, los bienes que son utilizados por el narcotráfico para la comisión del ilícito penal son quitados a ellos, son quitados a las organizaciones criminales. Ellos no se quedan disfrutando de estos bienes muebles o inmuebles, sino que esos pasan a favor del Estado. Como lo señalaba Richard, pues han existido fincas, han existido otro tipo de bienes, pero bueno, una casa de habitación en un lugar tan estratégico como el que le señalaba, pues es un hecho histórico y en donde demuestra y queda claro pues la acción de las autoridades judiciales y en este caso también las administrativas como lo es el ICD. Aquí creo que es importante rescatar para la ciudadanía, don Fernando. No sé si compartimos la lectura que yo voy a hacer. Es que el ciudadano debe entender que si bien alquila una propiedad o su propiedad está en manos de un familiar o está abandonada, tiene que hacerle un resguardo adecuado, porque si la involucran en una actividad criminal como el narcotráfico, las autoridades competentes pueden terminar haciendo lo que hacen hoy con esta propiedad. Es decir, el ciudadano, si ve que le están haciendo un mal uso a su bien, tendrá que reportarlo, tendrá que denunciarlo para no poner en peligro ese bien. Correcto, hay que ser responsable. Cuando se alquila un bien inmueble, cuando se da en préstamo, la persona propietaria debe estar muy claro en cuál es el uso que se le está dando al mismo. Si bien es cierto, eventualmente pueden apersonarse el proceso como terceros interesados, esto no significa de que del todo esto haya sido un instrumento para la comisión del ilícito penal. Recordemos que el artículo 110 del Código Penal es el que establece la figura del comiso y es el que está y dice y señala expresamente que pasarán a manos del Estado todos aquellos instrumentos, bienes o valores que hayan sido utilizados para la comisión del ilícito penal o que hayan sido producto del mismo. Entonces, aquí es claro esta circunstancia. Y esto que señala don Richard, pues tiene una relevancia también con el tema de la legitimación de capitales y la utilización de terceros
a través de los cuales pretenden muchas veces las organizaciones criminales disfrazar la legalidad de esos bienes inmuebles o esos bienes muebles. Estos los famosos testaferros, que son aquellas personas que se prestan para dar sus nombres, para que se inscriban estos bienes muebles o inmuebles a nombre de ellos, pero en realidad ellos no tienen ningún dominio sobre los mismos más que en una escritura o en el registro nacional. Pues estos son propiamente las organizaciones criminales. Estos bienes también pueden perseguirse y también pueden ser retirados siempre y cuando se logre determinar que tenían una vinculación con la actividad delictiva. Don Fernando, ¿y para qué quieren ustedes ese dinero que se recauda producto de la venta, en este caso de esta casa, por 168 millones de colones? ¿Dónde va a dar ese dinero que se le decomisa al narcotráfico? La ley 8204 en el artículo 87 establece cuál es la distribución que debe dársele. Un 60% de ese dinero debe destinarse para programas preventivos, en donde al menos el 50% debe ser trasladado al IAFA. El otro 50% lo puede utilizar el ICD para la atención de programas y proyectos de prevención. Un 30% está destinado para los programas represivos. Esto es para darle soporte y ayuda al Ministerio de Seguridad Pública, al OIJ, al Ministerio Público, entre otros cuerpos policiales dedicados a la represión del delito. Y un 10% de estos bienes se destina, bueno, o de estos dineros, se destina propiamente a lo que es el mantenimiento de los mismos. El ICE debe de invertir en el pago de seguridad, en el pago de limpieza, las chapias y demás. Anualmente se destina aproximadamente 500 millones de colones para atender estas obligaciones. No es suficiente. En promedio, el dato real que debería invertir el ICD para el mantenimiento, no solamente a los inmuebles, sino también a los muebles, podría andar rondando el 1.000 millones de colones, pero bueno, con los 500 millones de colones atendemos esas necesidades y urgencias básicas y necesarias, como le digo, seguridad, limpieza. Ese destino no puede variarse, por ejemplo, porque si usted me habla de la necesidad de 1.000 millones, o sea, no es que don Fernando mañana diga, bueno, yo como director voy a usar la plata en esto y esto y esto, ya son destinos específicos, pero ante el panorama que tenemos, por ejemplo, delegaciones policiales, a pesar de que están los préstamos BID, pero la urgencia de mejorar las condiciones a los policías y también la urgencia de tener más recursos, ¿usted no podría variarse o eso solo por ley? Solo por ley. Ya está establecido en la ley y ese es el destino específico que debe atenderse. Sí, ¿usted tiene datos de cuánto se ha incautado? No sé si en el último año, si tendrá datos de cuánto tenemos de incautaciones al narcotráfico, porque don Fernando, yo siempre he dicho, por la experiencia que tengo, que poco se hace deteniendo a las personas y no se incautan los bienes de las personas. En realidad, porque si vemos el génesis del narcotráfico, es el patrimonio, la acumulación del patrimonio, la acumulación de bienes. Es ahí donde uno tiene que atacar un delito, es decir, como si fuera una mata que tiene un hongo en la raíz, uno ataca la raíz y mata el hongo, no ataca las hojas. Es aquí yo donde le pongo el acento porque me interesa muchísimo. ¿Y cómo va ese dato, don Fernando? Bueno, a hoy, el ICD cuenta con 32 inmuebles comisados. Ya estos son que se encuentran a favor del Estado, están inscritos a nombre del ICD. Algunos de ellos están en el proceso de desalojo, de unificación de derechos, de procesos registrales y demás, porque nos los entregan, pero bueno, hay que aclarar y hacer nuevos planos y todo lo demás. De esos 32 inmuebles en dinero y de acuerdo con los avalúos que hemos realizado hasta el momento, ellos representan aproximadamente 2.034.291.859 colones. También tenemos en condición de decomiso 7 inmuebles que representan hoy 3.711 millones. Dentro de estos decomisados está el famoso Motel Infinity ubicado en Alajuela, el cual el ICD, a pesar de que se encuentra en condición de decomiso, puede proceder con la venta anticipada de estos bienes. La ley lo autoriza y la ley señala que en caso de que un juez de la República ordene la devolución del mismo, pues lo que se hará es indemnizar a la persona con el monto que se recibió producto de la subasta. La plata de los bancos, ¿ustedes la manejan? Don Fernando, esto es mi cosecha. Mi cosecha es que hay mucho dinero del narcotráfico en bancos. No solo lo lavan
Le voy a contar una anécdota. La gente, cuando para uno en los semáforos, me ha topado dos personas que me dicen, ya no me sirven las monedas blancas. Y yo les pregunté un día, ¿por qué? Me dicen, no, es que no lo están recibiendo. Entonces ya el narcotráfico se puso exquisito, como dice uno, ¿verdad? Ya no está recibiendo monedas, sino que está recibiendo pues metálico más pesado. Pero ¿qué hay de los bancos? O sea, el ICD tiene que ver con la supervisión de las cuentas. Cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado que un día hice un movimiento mayor de $10,000 y me hicieron una advertencia. Pero ¿cómo se mueve ese asunto, sobre todo para el ciudadano, para saber si realmente, don Fernando, y perdone mi insistencia, pero a mí me preocupa el tema del lavado de todas estas metráfulas? Lo digo porque, por ejemplo, para mí, mi cosecha, las ventas de tiempos clandestinos son lavaderos, sin duda. Y uno ve cómo funcionan y muchas veces las municipalidades no le ayudan a la policía porque no actúan, no van y le piden una patente, porque usted ve que dice tiempos panameños, nicas, africanos, hondureños, entonces dice uno, oye, pero eso vendría a ser también una forma de lavado de dinero. No sé si mi universo logra entenderlo usted, don Fernando. Sí, claro. Nosotros efectivamente en el ICD, que es importante hacer ver que el ICD se compone o ve los tres niveles que tienen que ver con el narcotráfico. La parte represiva, la parte preventiva y la parte de contención. Preventiva con la unidad de proyectos de prevención que busca disminuir, ¿verdad?, los efectos que se genera por parte de esta actividad ilícita. La parte represiva, que genera una unidad de inteligencia financiera que es la que se encarga de realizar estos estudios a raíz de las alertas que le dan los oficiales de cumplimiento de los distintos bancos y en donde hay una serie de disposiciones que la ley nos otorga, como realizar congelamientos temporales de los fondos o de los dineros que se encuentran en estos bancos, a fin de ponerlo en alerta al Ministerio Público y que el Ministerio Público disponga, pues, la investigación o el decomiso o lo que sea respecto a esos dineros. Y también la parte de contención, que tiene que ver con el desvío de los precursores químicos para lo que es la producción de drogas. Muy de moda con el fentanil, muy de moda con el fentanilo chino que estaban advirtiendo de los chapitos en México. Correcto, con el fentanilo. Bueno, ya que lo comenta, nuestra unidad de fiscalización y control de precursores ha venido desarrollando una serie de capacitaciones para la Policía de Control de Drogas, para el OIJ, en convenio con el Ministerio de Salud, para que se atienda de manera adecuada este tema del fentanilo. Pero para comentarle a Richard, solo en el año 2022, en condición de decomiso, el ICD recibió 1.308 millones de colones, 5.160.000 dólares y 19.214 euros. Esto significa que se realizan no solamente desde acciones derivadas de un proceso penal, sino que también están relacionados con la aplicación del artículo 35, que es el que se aplica cuando una persona va a salir o ingresar al país sin declarar que lleva dineros, bienes o valores con un monto superior a los $10,000, o cuando se trata de asuntos relacionados con capitales emergentes. Aquí tenemos una serie de dineros relacionados y esto es parte de lo que el ICD ha venido recibiendo. Si un ciudadano, por ejemplo, Fernando, yo no lo quiero, bueno, sí lo quiero comprometer porque soy periodista, ¿por qué no atacan los tiempos clandestinos? Si esos son lavaderos de dinero que todo el mundo sabe. Son investigaciones que están a cargo ya del Ministerio Público, eso escapa de la competencia del ICD. El ICD tiene una unidad de inteligencia financiera, realiza inteligencia, realiza informes que lo que dan son alertas o noticias crímenes para que el Ministerio Público sea quien desarrolla las investigaciones. Al ICD no le corresponde desarrollar las investigaciones. Es más, ya se han emitido una serie de informes por parte de nuestra unidad de inteligencia financiera de la cantidad de reportes de operaciones sospechosas, de la cantidad de informes que se han elaborado y remitido al Ministerio Público, que no necesariamente coincide con la cantidad de procesos penales que el Ministerio Público abrió, pero ya eso es un aspecto que es competencia exclusiva del Ministerio ¿Usted recuerda ese tipo de figuras si está dentro de esos informes de inteligencia? No sabría decirle porque nuestros informes de inteligencia lo que refieren es la cantidad de dinero que ingresan a las cuentas, no cómo es que se manejan desde afuera, ¿verdad? En un informe que se realizó en el 2021 sobre los riesgos en la legitimación de capitales,
se habló mucho de la informalidad, ¿verdad? De la informalidad, del trabajo informal que existe en nuestro país, que podría ser un aliciente para la legitimación de capitales, pero también se habló de cómo es un riesgo la disponibilidad del dinero en efectivo en la calle. Pero eso es muy difícil de medir. Nosotros no tenemos elementos para poder controlar cuánto es el dinero que está en la calle. Podemos controlar lo que ingresa a las cuentas, pero lo que hay Bueno, afuera, pero sí, le voy a difícil. dar un par de ideas. Tiempos clandestinos y otra forma de lavar dinero es buses. Mientras no haya medidores, el dueño de una empresa de buses puede decir recaudé tanto y nadie lo va a cuestionar. Aquí es donde hay puertas. El ciudadano no puede denunciarles a ustedes, así como yo en ese momento estoy diciendo, yo creo firmemente que la puerta de las ventas de tiempos clandestinos nos están dando muy duro. Digo nos están dando porque la criminalidad ha aumentado y uno dice, ¿dónde va ese dinero? Ok, o va a los bancos o se lava a través de mecanismos como ventas de tiempos clandestinos, ventas de carros. Usted recordará la noticia que divulgamos muchos medios que están usándolo en barberías, comprando barberías. Es que el AMPA es muy, muy inteligente. También debe tener una unidad de inteligencia que se mueva en los negocios. Yo también lo veo en los buses donde hay efectivo. Pero, ¿cómo el ciudadano puede aportarles a ustedes? ¿O debe dirigirse al Ministerio Público a hacer denuncias? Es al Ministerio Público. Nuestra competencia no es recibir denuncias propiamente, porque quien tiene a su cargo la persecución penal, ¿verdad? Y en este tipo de delitos, que son delitos de acción pública, a quien le corresponde es al Ministerio Público. Como le enseñaron, nosotros realizamos esas actividades de inteligencia con base en la información que recibimos del Sistema Bancario Nacional, de otros obligados, ¿verdad?, a realizar estos reportes de operaciones sospechosas, dentro de ellos los notarios, algunas ventas de carros que se han incorporado con el ánimo de generar transparencia. No todas, pero algunas han decidido venir y decir, nosotros vamos a hacer reportes de operaciones sospechosas, y lo hacen, ¿verdad? Entonces, son algunos los que lo realizan, pero bueno, ya poco a poco se han venido generando. Y a partir de esos reportes de operaciones sospechosas que se desarrollan esas investigaciones de inteligencia. Don Fernando acaba de llegar, no lo podemos responsabilizar de nada, más bien él está sumando en ese esfuerzo de contención, lo que decía en los tres aspectos, prevención, contención y el otro que se me escapa. Pero, don Fernando, ineludiblemente para un periodista la pregunta aquí es que uno ve un volumen de negocios como tan grande que uno dice, ¿cuánto dinero se mueve en Costa Rica del narcotráfico? ¿Ustedes tienen estimaciones internacionales, estudios? ¿La DEA o algún organismo les ha dicho cuánto se mueve? Porque Costa Rica ya aparece en algunas listas nombrado como sitio para lavar dinero. Claro, el gran tema, como le señalaba, es medir aquello que no pasa por el Sistema Bancario Nacional, porque son meras estimaciones, y sería irresponsable, inclusive por parte del instituto, tratar de generar estimaciones sobre dineros que se puedan producir a través de la economía informal. No podríamos tener un dato exacto sobre el particular, y nuestra institución como órgano técnico, ¿verdad?, como órgano político en temas de drogas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, siempre procura dar informes adecuados y ajustados a la realidad. Entonces sería irresponsable tratar de señalar un monto si definitivamente no hay forma de medirlo. Finalmente, ¿cuál es la diferencia entre comiso y decomiso? El decomiso o incautación es cuando el juez ordena como medida cautelar quitarle temporalmente, mientras se desarrolla la investigación, el bien o los dineros a la persona investigada. El comiso es cuando ya existe una sentencia en firme y se dispone que ésta pasa a favor del Estado. Él es Fernando Ramírez, director del ICD. Gracias por atendernos y por permitirnos entender la dinámica que ahora tiene un antecedente nuevo, como es la disposición de una vivienda de un abogado que fue condenado a 8 años de prisión, que él utilizaba para exponer en la azotea matas de marihuana frente al OIJ en Alajuela. Así que a pensar bien las cosas y no involucrarse con el narcotráfico, porque ya hay jurisprudencia, ya hay sentencia que puede dejar a una persona sin bienes si no se entera y si no se preocupa por el buen uso de su propiedad. Don Fernando, muchas gracias. Con mucho gusto, Richard.
Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800,000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animás?